quisiera en esta entrevista que nos pudiera usted, por favor, comentar cuáles son esos retos que tiene el PRI en materia jurídica y en materia de transparencia, considerando hoy este proceso de transformación en el que se encuentra el PRI y los procesos en puerta que están, los procesos electorales que se avecinan en el país, ¿no? Empezando Monterrey y los subsecuentes del siguiente año. Claro, mira, pues desde luego que tu pregunta tiene dos elementos que debería yo distinguir de inicio. ¿Cuáles son los retos in genere que tenemos como partido político en este momento y los retos, en segundo término, los retos particulares que tenemos frente a procesos electorales en puerta? El muy inminente, la elección extraordinaria para el Ayuntamiento de Monterrey y los 5 procesos electorales locales: Aguascalientes, Durango, Baja California, Quintana Roo y Tamaulipas, que tenemos hacia el 2 de junio del año entrante. Una primera consideración de tus servidores: que no se pueden concebir los retos de una parte del Comité Nacional, los retos en materia jurídica y de transparencia, de los retos en general de nuestra organización política. En esencia, el área jurídica y de transparencia es un área de servicios al Comité Ejecutivo Nacional. Es un área que se estableció con el propósito, de un lado, de dar atención y soporte a los asuntos legales del partido, léase la situación jurídica de nuestros inmuebles o la celebración de un contrato donde adquirimos bienes o recibimos servicios, o, por otro lado, las cuestiones donde, como sujetos obligados, conforme a la legislación vigente, debemos atender las solicitudes de información pública que cualquier persona puede hacer a nuestro instituto político. En ese sentido, como área de servicios o como área que atiende las obligaciones de materia de transparencia, no podemos vernos sino como un reflejo de los retos en general de nuestra organización política. ¿Cuáles son esos retos, tratando de resumir, de nuestra organización política? Número 1, la cercanía y atención con militantes y con personas que simpatizan y votan por nuestra opción política y que requieren la proximidad y la cercanía del partido, particularmente de su dirigencia nacional, de doña Claudia Ruiz Massieu, de don Arturo Zamora y de otras y otros compañeros del Comité Nacional, para conocer sus planteamientos, escuchar sus razonamientos y brindar la orientación que como dirigencia le corresponde y también tomar las acciones correspondientes. Cercanía. Segundo término, se ha escuchado mucho, y creo que con razón, una expresión de la militancia con relación a nuestros propios procesos democráticos internos. Nosotros tenemos determinadas formas de elegir dirigentes y de postular candidatos a través de procedimientos de participación que van en sus diferentes vertientes a recoger el aliento de la militancia. Segundo término, desde mi punto de vista, es la democracia interna en el partido. Y ahí hay un reto que es para toda nuestra organización, y hay retos particulares para la Secretaría de Asuntos Jurídicos y de Transparencia, porque tienen que ver con el conocimiento, el análisis y, en su caso, la interpretación de nuestras disposiciones para atender los planteamientos de la militancia y fortalecer las vías de participación democrática interna. Repito, tanto para elegir dirigentes como para postular candidaturas. En el caso de la postulación de candidaturas, destacaría simplemente que hay cuestiones muy particulares de la normatividad electoral vigente y de nuestra normatividad estatutaria, porque tenemos en la Constitución General de la República el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas.
Y tenemos también el principio de la reelección consecutiva en ciertos cargos de elección popular para quienes el partido ha postulado y desean hacer ejercicio de su derecho a volver a presentarse ante el pueblo siempre y cuando el partido les refrende la postulación. Y por otro lado, en lo interno, nuestras normas en materia de oportunidades garantizadas de participación a la militancia joven, sea en candidaturas en el territorio o sea en candidaturas de representación proporcional dentro de los porcentajes, una de 3 en territorio, el 30% de las candidaturas en las listas plurinominales correspondientes. Sería, digamos, el tercer elemento que yo vería en este momento. Y habría un cuarto elemento muy concreto en materia de transparencia y sin ánimo de extenderme más. La transparencia implica un cambio de paradigma en el comportamiento de los entes públicos. Y en la reforma de 2014 en materia de derecho a la información, transparencia y protección de datos personales, dio nuestra Constitución un avance muy importante en nuestro orden jurídico, que es establecer a los partidos políticos como sujetos responsables en materia de información y de protección de datos personales. Esto lo impulsaron los legisladores priistas en las cámaras del Congreso de la Unión, en los congresos locales y posteriormente tanto en Cámara de Diputados como en Senado de la República para aprobar las leyes generales en la materia. El Partido Revolucionario Institucional cree firmemente en el valor de la transparencia y en el ejercicio irrestricto del derecho de las personas a la información pública. Y como organización política, nosotros somos una entidad de interés público, recibimos financiamiento público, financiamiento del erario, que nos lleva a ser muy congruentes, primero, en haber participado en la decisión de que los partidos políticos sí estén obligados por la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales, y por otro lado, en cumplir a cabalidad los ordenamientos. Ahí el reto muy particular, lo diré, del partido y confiado estatutariamente a la Secretaría Jurídica y de Transparencia es atender en tiempo y forma, pensando en el principio de máxima publicidad, las solicitudes de información pública que hagan las personas. Y por otro lado, que en todos aquellos registros, bases de datos, elementos de información personal que nos allegamos de los ciudadanos, de las ciudadanas, de cualquier persona, asumamos la responsabilidad de resguardar aquella información que es privada, que se mantiene como restringida ante cualquier pretensión de un tercero de obtenerla. Entonces, en los dos lados, por un lado, apertura en términos de nuestras leyes, y por otro lado, la protección, la tutela a los datos personales que por alguna circunstancia el partido incorpora en su acervo informativo. De acuerdo. Secretario, ¿cuál será el papel de esta Secretaría a su cargo ante los procesos electorales precisamente que se avecinan, como fue la elección que se va a realizar extraordinaria en Monterrey y los otros procesos? ¿Cuál va a ser ese papel que va a jugar esta Secretaría? Desde luego que reitero lo que ya apuntaba en la consideración anterior. Me parece que concebir el área jurídica desligada de la concepción fundamental de que es un ámbito de servicios al partido, brindamos servicios a los órganos del Comité Nacional, a quien lo requieren los comités directivos estatales y directivos municipales, pues hay un elemento de denominador común
con relación a estos procesos electorales extraordinarios u ordinarios. Y está recogido, yo diría, en una expresión, en la de atender aquellas solicitudes de apoyo, asesoría y consejo jurídico que pudiera requerir cualquier área del partido con relación a esos comicios. Pero vamos a cuestiones, digamos, más particulares, cuestiones más concretas. En parte ya lo apuntaba. Si nos regresamos a las disposiciones constitucionales que establecen el principio de paridad de género en postulaciones, o a la posibilidad de que haya elección consecutiva para ciertos cargos de elección popular, los integrantes de un ayuntamiento o los titulares de una diputación local en estos casos, por ejemplo. O si vamos a las previsiones estatutarias que establecen nuestras obligaciones con respecto a la postulación de personas representativas de determinados grupos de militantes, de cuadros como son los jóvenes, la tarea que debe hacer la Secretaría Jurídica es proveer a los órganos del partido que están directamente vinculados con ejercicios de auscultación y consulta para postular, con diseño de estrategias electorales y de campaña, con la defensa de nuestras candidaturas registradas o en su momento incluso con la defensa jurídica del voto emitido a favor de nuestras candidaturas. La Secretaría de Asuntos Jurídicos hace una tarea de acompañamiento en el análisis, en la interpretación del orden jurídico, que no me restringo exclusivamente al constitucional y al legal, también a los precedentes jurisdiccionales, a los principios de interpretación de las normas legales que se han dado en tribunales locales o en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que en estricta congruencia con el compromiso del partido de sujetarse al orden jurídico en las tareas de emisión de convocatorias para postulaciones, en las tareas de realización de actos de postulación, en las tareas de registro de candidaturas, en las tareas de petición al pueblo del voto en las campañas y en las tareas mismas del desarrollo de la jornada electoral y las cuestiones postelectorales, estar atentos, estar cercanos a las áreas específicas de responsabilidad electoral, en una tarea preventiva, en una tarea de asesoría y consejo y en una tarea de representación, en su caso, de los intereses del partido. Yo vería que es un acompañamiento a lo largo de todas las fases del proceso electoral. Desde luego, siempre con la consideración de que nuestros estatutos establecen responsabilidades específicas para diferentes secretarías del Comité Nacional, pero con la certeza de que en la fraternidad que caracteriza este Comité Ejecutivo Nacional, en la solidaridad para el buen éxito de las tareas encomendadas a las diferentes secretarías, pues nosotros entendemos la responsabilidad de la Secretaría Jurídica, reitero, esencialmente de servicio, de asistencia y de apoyo a las áreas sustantivas del Comité Nacional. ¿Qué tan importante es ese conocimiento que debe tener la militancia, los cuadros, del aspecto jurídico durante los procesos electorales? Yo lo considero muy importante y lo considero muy importante dentro de los procesos electorales y también más allá de los procesos electorales. Finalmente, el orden jurídico que nos rige, pensemos en el orden constitucional.
representa un conjunto de valores y de principios que han sido establecidos como norma jurídica, en este caso la constitucional, de carácter supremo, que constituye una obligación para todos, general, una obligación de carácter impersonal, no es para ciertas personas en lo particular, sino es para todos, militemos o no en un partido político, que se refiere a situaciones abstractas. ¿A qué me refiero? Fue dictada la norma sin pensar en una situación específica, sino siempre y cuando se den determinados hechos. Y lo que ya apuntaba, que exige un cumplimiento por parte de cualquier sujeto. Se trata de obligaciones establecidas por la Constitución porque constituyen una norma de conducta que permite a todas las demás personas saber cuál es el ámbito de sus libertades y al mismo tiempo el límite de sus derechos. ¿Por qué es tan importante el orden jurídico? Y me sigo quedando en el de carácter constitucional. ¿Y por qué es tan importante para el Partido Revolucionario Institucional? En la Constitución General de la República hay principios de un enorme valor histórico, político, para quienes militamos en el Partido Revolucionario Institucional. Tomemos simples ejemplos al azar. La división de poderes, el federalismo, la separación entre el Estado y las iglesias, lo que ya decíamos, el derecho de acceso a la información pública, algo fundamental, la celebración de elecciones libres, competidas y justas, amparadas por la ley y cuyos resultados están sujetos, en su caso, a la última resolución de una autoridad judicial imparcial. ¿Dónde radica, regresando a su pregunta, la importancia para los cuadros, para los militantes, para los cuadros del orden jurídico? En ese orden jurídico están inscritos principios que son torales en la declaración política, nuestra, aunque se oiga pleonasmo, nuestra declaración de principios, y que están inscritos en nuestros documentos básicos. Esto es lo que los priistas profesamos como planteamiento y oferta ante la sociedad para tener la oportunidad de asumir responsabilidades de poder público. Si esos principios son acordes a lo que los priistas postulamos, de automático yo seguiría a la conclusión de que estamos comprometidos con su defensa. Cualquier limitación a las libertades y derechos de las personas, a la división de poderes o afectación al federalismo, o retomando el principio histórico de la separación entre el Estado y las iglesias, lleva implícito que tenemos un compromiso de defensa de esos valores y principios. Y para hacerlo, debemos partir de conocer el orden jurídico que nos rige. Ahí diría yo que eso es muy importante. Ahora, ya en términos de las elecciones, muy concretamente hablando, en términos de las elecciones, ¿por qué es toral el conocimiento del orden jurídico? Y conste que yo no estoy abogando para que todos los priistas sean abogados o nuestros activistas sean abogados. Nunca postularía yo eso. Pero sí me parece que un partido que enarbola como principio fundamental el Estado social de derecho, el Estado constitucional de derecho, el ceñir la conducta de todos a lo que señala la ley, y si la ley no nos es satisfactoria, pues usemos los procedimientos para modificarlo. Pero un partido que es respetuoso y postula el respeto al orden constitucional, al orden jurídico, cuando va a elecciones tiene que ser consecuente, tiene que ser coherente, tiene que ser congruente. Y por eso es importante
que nosotros conozcamos cuáles son los derechos que emanan de la ley para un partido político en comicios. Y también muy importante, porque a veces no hablamos de ello, cuáles son nuestras obligaciones. Derechos, obligaciones. Conocer nuestros derechos permite defender los legítimos planteamientos del partido y a nuestras candidaturas. Y cuando hablamos de obligaciones, también conlleva el actuar dentro de la ley para no ser sancionados y también plantear que quien actúe fuera de la ley sea escuchado y en su caso sea sancionado. Ahí diría yo que es la parte sustantiva de la importancia del orden jurídico en los procesos electorales, porque nosotros postulamos actuar siempre dentro de la ley. Secretario, ya por último, en estos últimos procesos electorales, pues raro ha sido que no se ha llevado a la parte jurídica, la judicialización, al final de cuentas, y a veces la resolución final de una elección la toma un tribunal, ¿no? Más allá del derecho al ejercicio del voto. En el PRI se apuesta a esa parte, a llegar al aspecto jurídico más que a la parte de la participación, del reconocimiento de la ciudadanía y darle su voto al propio partido. Pienso esencialmente que tenemos que ver el proceso electoral de manera integral y asumir de manera cabal que todo el proceso está normado jurídicamente. ¿Por qué? Porque es la garantía de la conducta esperada y de no realizar nuestros actos conforme a esa normatividad, pues nos expondremos a denuncias y en su caso a sanciones o a resoluciones que traten o que restauren el orden jurídico. Pero yo vería todo un arco, es decir, parte desde la celebración de nuestros propios procesos internos y llega hasta la entrega de una constancia de mayoría a quien ha obtenido el triunfo en las urnas. Primer elemento, en un Estado de Derecho, todo lo que está normado, vamos a decirlo así, en principio es impugnable. A veces vemos de manera muy sobresaliente cuando es el resultado final de la elección el que se está impugnando. Y tendemos a no ver con la misma intensidad si hubo impugnaciones y de qué naturaleza y en qué forma a lo largo del proceso. ¿Qué es lo que se está cuidando? Y aquí lo digo como priista y también lo digo como priista que asume que nuestro partido tiene una visión de Estado. No solamente tiene una perspectiva de partido, sino también tiene una visión para el Estado mexicano. ¿Qué es lo que se está cuidando? Se está cuidando a través de la legalidad de los actos del proceso electoral, la legitimidad de origen de la autoridad que será electa en ese proceso electoral. Y por eso es muy importante que nosotros cuidemos y al mismo tiempo exijamos, o sea, cuidemos a las instituciones electorales, administrativa y jurisdiccional, porque la construcción de instituciones al país le ha costado muchas décadas. Y la construcción de instituciones es lo que permite que las decisiones se tomen sin sesgos personalistas, personales o mucho menos caudillescas o autoritarias. A lo largo de ese tramo hay una serie de decisiones que decía yo al principio son impugnables. Y si se impugnan y se sostienen, se va legitimando el proceso. Si se impugnan y no se sostienen, se enmiendan y se va legitimando el proceso, porque al final lo que deseamos como sociedad, o lo que deseamos como el priismo impostado en la sociedad, es un proceso democrático que sustente la legitimidad del ejercicio del poder. Llegamos al final, llegamos al resultado de los comicios y si hay impugnación o no hay impugnación. El Partido Revolucionario Institucional ha hecho escuela de ser muy cuidadoso
en el ejercicio de la posibilidad de impugnar los resultados electorales. ¿Por qué? Porque lo que uno afirme en un expediente está obligado a probarlo. A veces, al calor de una batalla electoral, uno puede decir, voy a impugnar. Y voy al análisis de las actas y confirmo que debo impugnar. Porque no eran los funcionarios de casilla, porque no se instalaron las casillas en el domicilio que debía hacerse, porque los paquetes electorales fueron manipulados indebidamente, porque llegaron al centro de acopio o al distrito electoral en un periodo excedido de lo que la ley establece para ello, en fin, voy a impugnar. Pero también debemos reconocer, cuando esto ocurre, que si no se encuentran las causales de impugnación, el expediente que se plantee irremediablemente tendrá una solución negativa. Y ahí, al menos mi pensamiento es que el Partido Revolucionario Institucional ha sido muy cuidadoso en analizar previamente los asuntos que plantea el Tribunal Electoral, y todos los que planteamos son con la absoluta disposición de poner en la mesa de los magistrados los argumentos, los elementos de prueba y buscar lealmente una resolución que restaure, en su caso, la violación de principios constitucionales violados. Muchas ocasiones se atienden nuestros razonamientos, en algunas ocasiones no se atienden nuestros razonamientos, que me permite llegar a una consideración última en su pregunta. Es muy positivo para nuestro partido y para la democracia mexicana que los asuntos electorales se diriman en el cauce de la ley, que exista una autoridad administrativa electoral que organice los comicios y que exista una autoridad jurisdiccional electoral que conozca de las controversias, que conozca en su caso de las denuncias por imposición o de sanciones, y que los resuelva conforme a derecho, porque ello genera, desde mi punto de vista, que el cauce de un problema, que el cauce de una controversia, que el cauce de una inconformidad se dé dentro de la ley. Y eso da seguridad a todos con relación a su solución. En ese sentido, yo establecería, regresando a su pregunta, que el criterio del Partido Revolucionario Institucional para plantear impugnaciones en los procesos en que participa es estrictamente de análisis constitucional y legal sobre si se ha actuado dentro de la norma o fuera de la norma. Si se ha actuado fuera de la norma, impugnaremos. Si se ha actuado dentro de la norma, sabremos reconocerlo. ¿El PRI entonces no le apuesta a ganar elecciones en tribunales? El PRI le apuesta, el PRI tiene el compromiso, el PRI tiene su mira puesta en ganar los comicios con el voto de las ciudadanas, con el voto popular, con el voto de la ciudadanía expresada en las urnas. Ese es el compromiso, ese es el objetivo, ese es el propósito. Voy a corregir un poco tu pregunta. Como yo no soy jugador, como no ando con el Dios Virgen, a mí la palabra apuesta no me gusta, porque parece que hay un alea. O sea, yo le aposté a ganar acá, pero si no tengo un segundo, una segunda estrategia. Y yo por eso, y no, tómalo afectuosamente, o sea, como partido político no hacemos apuestas. Tenemos compromisos que son con el pueblo, con nuestra propuesta, confianza en nuestras candidaturas y que lograremos obtener el apoyo mayoritario. ¿Dónde entra la determinación de recurrir a las instancias judiciales? Cuando
percibimos convencidamente que lo que ha sido afectado es la libertad del sufragio del elector. Porque esa es la esencia de todas las impugnaciones que planteamos. Si nosotros percibimos, por cualquiera de estas circunstancias que decía en una casilla, o en general por conductas que afecten de tal forma la jornada electoral o el proceso electoral, que debamos plantear la nulidad, es porque hay un elemento indubitable. Lo que estamos defendiendo es la libre y auténtica expresión de la voluntad de los electores. En el fondo de todos nuestros litigios está la defensa del ciudadano, porque votó libremente y no fue respetada su voluntad, o porque se canceló su voluntad y no pudo votar libremente.